Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén. Todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Martillo sois y qué más. Martillo sois y qué más. Armas de guerra, amados hermanos. Exaltamos el nombre del Señor en esta noche, agradecida con Dios primeramente, con el pastor por la oportunidad que me brinda de estar hoy en este lugar delante de cada uno de mis hermanos. Es de sumo gozo, amados hermanos, estar nuevamente en esta que es mi casa. Amén, pastor. Gloria a Dios. Así que en esta noche vamos a estar reflexionando, como les dije anteriormente, en este pasaje. La Biblia relata o nos cuenta aquí plasmado un suceso. En esta ocasión Jesús se encontraba con los discípulos y había cierta confusión acerca de quién era Jesús. Algunos decían que era un profeta, algunos decían que quizás lo tenían como un hombre lleno de sabiduría, lleno de ciencia. Sin embargo, en medio de toda la confusión que había en ese tiempo o había en ese entonces, se levanta Pedro y dice: tú eres el Cristo. Y me llama la atención no precisamente por las palabras que le dice o le expresa Pedro a Jesucristo al considerar o al estar seguro de que Él era el Cristo. No me llama tanto la atención esa parte, sino las palabras que le expresa Jesús a este hombre. Y le dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre esta roca voy a establecer un propósito. Sobre esta roca voy a establecer un plan. Sobre esta roca voy a quizás a cimentar o establecer los cimientos de la que será un día mi iglesia. Sin embargo, no todo se queda allí. La Biblia cuenta, nos plasma en la historia que después de algunos sucesos que viene a acontecer, dice que Jesús muere, Jesús fue sepultado, Jesús fue enterrado. Y cuando este suceso, cuando este acontecimiento se da, valga la redundancia, la Biblia nos enseña que los discípulos se afligieron a tal punto que algunos de ellos quizás perdieron la confianza, perdieron la fe. Algunos de ellos quizás dijeron no, quizás Jesús dijo que resucitaría el tercer día, pero miremos la hora que es y aquí no ha pasado nada. Y lo podemos comprobar por las personas que iban camino a Emaús. Quizás las esperanzas de estos hombres habían finiticado, habían terminado. Y al igual que muchas personas, la Biblia nos relata más adelante en el libro de Juan capítulo 21 versículo 15, nos dice que Pedro, aquella persona a la cual Dios había establecido, le había declarado una palabra, aquella persona a la cual Dios le había dicho: tú eres la roca y sobre ti edificaré mi iglesia. Aquella persona que vio la gloria de Dios en su momento, aquella persona que vio las manifestaciones de Dios en su momento, que tuvo el privilegio de caminar con el Maestro. Después de que Jesús muere y es sepultado, ¿qué dice la Biblia? Que Pedro nuevamente tomó sus redes y ¿qué hizo? Se fue al mar a pescar, amados hermanos. Ya después de que Dios había hablado con Pedro, ya después de que Dios había estrechado esa comunión con Pedro, Dios había decretado un propósito con Pedro. Vemos a un Pedro que nuevamente toma sus redes y vuelve quizás a su ocupación anterior, dejando de lado quizás el propósito, el proyecto, el cual Dios había plasmado en la vida de Pedro. Pero no me llama la atención que aunque esta situación se dio, aunque este acontecimiento se presentó, la Biblia dice que cuando esto sucede, ¿qué viene a pasar también? Dice que Jesús se le aparece a Pedro. Jesús se le aparece a Pedro y
cuando él estaba pescando y reconoce que era Jesús, de una vez se echó en el mar, porque la condición de Pedro quizás era tal que Pedro se había vuelto a sus labranzas, y no solamente esto, sino que dice que la forma en que estaba presentado físicamente no era la mejor para estar delante del maestro. Se había quitado sus ropas, y cuando él se da cuenta que es el maestro, que viene a suceder, dice que él se echó al agua. Pero no quiero detenerme en este suceso. A lo que quiero llevarles en esta noche es al propósito el cual estaba plasmado en la vida de Pedro. Pedro quizás por un momento se olvidó lo que Dios había decretado en su vida. Pedro por un momento quizás se olvidó de que Dios había declarado una palabra y que esa palabra se habría de ejecutar. Y es por eso que Jesús viene a nuevamente recordarle a Pedro y a nuevamente encaminarlo en ese propósito. Y cuando Jesús le dice, se aparece a Pedro y lo ve en estas condiciones, más adelante se sienta con él y establece una comunicación y empieza a preguntarle: Pedro, ¿me amas? Él le dice: Señor, te amo. Le vuelve y le pregunta: Señor, Pedro, ¿tú me amas? Él le dice: Señor, tú sabes que te amo. Y vuelve Jesús y dice: dice: apacienta mis ovejas, recordándole que en él había un propósito, amados hermanos. ¿Qué quiero decir? Reitero con esto: ese Pedro que seguía al maestro, ese Pedro que había conocido del maestro, ese Pedro que en un momento pudo experimentar la gloria de Dios, se había olvidado que delante en su ser llevaba consigo un propósito, y las circunstancias quizás lo habían desviado de ese propósito. Pero vemos a un Cristo glorioso y maravilloso que viene a decirle: Pedro, tú eres martillo en mis manos y arma de guerra. Amados hermanos, y me gozo en este pasaje y me gozo en la vida de este hombre, porque este Pedro que quiso volver a tomar las redes, más adelante lo vemos como un hombre que predica la palabra de Dios. Más adelante lo vemos como un hombre que comprende el plan de Dios. Y dice la Biblia que ese Pedro que en algún momento, quizás por las circunstancias, por el miedo, negó a Jesús. Ese Pedro que quizás por las circunstancias se volvió atrás del propósito el cual Dios había establecido en su vida. Vemos a ese mismo Pedro pregonando la palabra de Dios y sabe, cumpliendo el propósito de Dios, dando golpes con el martillo, usando esa arma de guerra, amados hermanos, a tal punto que dice la Biblia que en su primera predicación, en su primera prédica, digámoslo de esta manera, cuando Pedro se empezó a hablar del maestro delante de la multitud, dice que fueron 5,000, amados hermanos, los que se convirtieron al Señor. Y no obstante se quedó todo allí, sino que Pedro seguía golpeando, Pedro seguía utilizando esa arma de guerra. Y dice que en la segunda prédica se convirtieron 3,000, amados hermanos. Y no solo eso, sino que el poder de Dios estaba sobre la vida de Pedro, como lo decían ahorita mediante la alabanza, a tal punto de que era un arma de guerra contra el enemigo, que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. El poder de Dios estaba sobre la vida de Pedro, porque él era martillo y arma de guerra en la mano del Señor, amados hermanos. Era martillo y arma de guerra. Y a veces sucede así en nuestras vidas. Hay circunstancias, hay situaciones que nos hacen olvidar del propósito de Dios. Hay circunstancias, acontecimientos en nuestro entorno que en ocasiones nos hacen olvidar que somos martillo y arma de guerra. Y esta tarde analizaba acerca de lo que es el martillo, amados hermanos. Lo que analizaba y lo que alcanzaba a investigar es que el martillo es un arma, un instrumento que se funde con el fuego, amados hermanos. Y no solamente que se funde con el fuego, sino que es un instrumento que se usa, hermanos, para golpear. Pero me llama la atención, amado hermano, y es que cuando el martillo va a golpear, no va a golpear simplemente porque dijo: es que yo soy el martillo y fui creado para golpear. No, el martillo golpea, pero no porque él quiere golpear, sino porque hay alguien que lo toma del mango y golpea, amados hermanos. Ese alguien no es quizás la persona que tienes a tu lado. El que golpea se llama Jehová de los ejércitos. El que te usa como instrumento útil es Jehová de los ejércitos. No es cualquier persona que va a golpear con el martillo. Es Dios quien lo va a hacer a través de ti.
Porque cuando tú dices yo voy a golpear, lo único que haces es herir. Cuando tú dices es que yo soy martillo y voy a golpear, lo único que haces es ofender. Cuando tú dices yo soy martillo y voy a hacer las cosas a mi manera, no vas a lograr el propósito de Dios en tu vida. Es en las manos de Dios donde hay resultado, amados hermanos. Es cuando nos humillamos delante de la presencia de Dios que podemos ver la gloria de Dios. Y a veces como martillos queremos dar golpes para solucionar los problemas que estoy viviendo. Como martillo queremos dar golpes para buscar solución quizás en mi economía, en medio de mi familia. Yo quiero dar golpes, quiero usar el martillo, pero no es así, amados hermanos. Si yo tomo un martillo y le digo a un niño, golpéame quizás este clavo, el niño lo va a hacer, pero no con la fuerza suficiente. Si yo de pronto necesito establecer quizás o necesito clavar algo para que se quede fijo en la pared, y quizás llamo a un niño, el niño no va a golpearme con la fuerza que requiere ese trabajo, con la fuerza que requiere ese clavo para quedarse allí cimentado, amados hermanos. ¿Qué te quiero decir? Es Dios quien tiene que hacer la obra en nosotros. No es más nadie, es Dios quien tiene que hacer la obra, quien debe hacer la obra en nuestra vida para que haya resultado, amados hermanos. Hay muchas cosas que quizás están desacomodadas en nuestra vida y necesitan ser ajustadas, amados hermanos. Hay cosas que se han desviado del propósito de Dios y por eso quizás vemos que en vez de avanzar menguamos. ¿Por qué? Porque no estamos dejando que el martillo, no estamos dejando que Jehová tome nuestro martillo y enderece nuestras veredas, enderece nuestro camino, amados hermanos. Dios quiere llevarnos a propósitos establecidos, pero a veces yo digo, no, Señor, es de esta manera, es a la manera que yo pienso, a la manera que yo creo. No, la Biblia dice, cuando Jeremías se desanima, ¿qué le dice? Jeremías, si te conviertes, yo te restauro. Si entiendes que es mi propósito el que está obrando en tu vida, yo te voy a ayudar. Si entiendes que lo que estoy haciendo es porque quiero llevarte a nuevas dimensiones, yo voy a glorificarme en tu vida. Porque Jeremías por un momento se olvidó que era martillo. Jeremías se olvidó por un momento que era instrumento en manos de Dios, amados hermanos. Por un momento quizás se desanimó y dijo, no voy a proferir más palabra de Dios. No voy a seguir hablando quizás con el denuedo en que lo hice inicialmente. Porque veo que cada vez que me hablo de Jehová, lo que hacen es perseguirme. Lo que hacen es querer obstruir quizás mi paso. Quizás lo que quieren es impedir que yo avance. Jeremías quiso detenerse en el camino, pero dice que fue a la presencia de Dios. Y Dios le dijo, Jeremías, si tú te conviertes, yo te restauro. Jeremías, si vuelves a mi presencia, si entiendes que en ti hay un propósito, si entiendes que has sido llamado para vencer, que has sido llamado para pelear, yo haré la obra en la vida tuya. Eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Es Dios quien debe obrar en nuestra vida, amados hermanos. Y a veces decimos, Señor, pero es que el enemigo se está levantando. Es que no veo salida, no veo solución a mis problemas. Veo que cada día quizás voy de mal en peor. O veo que cada día busco solución y no encuentro. Y nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera. Pero me llama la atención porque a través del mismo Jeremías hay un pasaje en la Biblia en donde Dios mostró su gloria. La Biblia dice que en cierta ocasión, en el libro de Isaías, en cierta ocasión Sennacherib iba a invadir a Judá, amados hermanos, y la Biblia nos enseña en este pasaje que el enemigo Sennacherib profesó cantidades de cosas en contra del pueblo de Israel para hacerles retroceder. Les dijo que Dios no les podía librar, les dijo que eran personas insignificantes delante de su presencia, les dijo que quizás iban a quedar sepultados, pero lo que ellos no sabían, o lo que aquel rey no sabía, que aunque él intentara invadirlo, que aunque él lo situara, la mano poderosa de Dios se iba a levantar a favor del pueblo, a favor de Judá, iba a mostrar su gloria y les iba a librar de aquel problema, aquellas circunstancias en las cuales ellos se encontraban. Hay áreas en tu vida que han sido invadidas por el enemigo. Hay áreas en tu vida que hoy están a punto de desaparecer. Hay áreas en tu vida que están a punto quizás en áreas en donde quizás has estado a punto de tirar la toalla, pero hoy Dios te dice, yo soy el que peleo y yo sé pelear. Yo soy el que voy a levantar banderas de victoria a
de tu vida, a favor de tu familia. Yo soy el que voy a levantar bandera a favor de aquella realidad en la que tú estás viviendo. Pero debemos abrir nuestros corazones, amados hermanos, y entender que somos instrumentos en las manos de Dios. Entender que somos instrumentos en las manos de nuestro de Jehová de los ejércitos. Y nosotros proferimos a boca llena que nuestro Dios es poderoso. No, quizá muchas veces en ocasiones lo exclamamos, digámoslo de esta manera, decimos, profesamos tener un Dios poderoso, amados hermanos, y porque hay circunstancias que te hacen temer, porque hay circunstancias que te hacen dudar, porque hay circunstancias que quieren hacerte tirar la toalla. La Biblia dice que Pablo debía llegar a Roma, pero en el camino la tempestad se levantó, amados hermanos. Pero no vemos un Pablo llorando, no vemos un Pablo afligido, no, vemos un Pablo que dice y que ha comprendido que era martillo en manos de Dios, y por lo tanto cuando la tempestad se levanta, él también se levanta a orar, él también se levanta a buscar la dirección, la palabra de Dios. Y que le dijo Dios: no van a perecer. La circunstancia, la tempestad, lo que estás viviendo puede ser muy duro, puede ser muy difícil, pero si Dios ha decretado que no vas a perecer, tienes que levantarte seguro y confiado y sacudirte de lo que está oponiéndose para que la gloria de Dios se manifieste en tu vida. No mires la magnitud del problema. No mires lo grande de la dificultad que hoy estás experimentando. Dile a la dificultad, dile al problema: yo soy martillo, yo soy martillo, yo soy arma de guerra en manos de Dios. Amados hermanos, cuando nosotros nos disponemos, cuando nosotros dejamos que la gloria de Dios more en nuestra vida, que el poder de Dios entre en nuestra vida, amados hermanos, no hay gigante que pueda derribarnos, no hay barrera que pueda detenernos. Simplemente estamos, amados hermanos, estamos quizás establecidos, estamos diseñados para avanzar, amados hermanos. La Biblia dice que ciertamente Israel estaba sitiado, Israel estaba quizás desesperado, amados hermanos, a causa de Sennacherib, pero la gloria de Dios se manifestó porque hubo un pueblo que se atrevió a creerle. Hubo un hombre que dijo: yo sé que Dios es grande, yo sé que Dios es poderoso, y no necesitó Jehová de los ejércitos que usaran las armas de guerra en ese entonces, sino que dice la palabra que envió un ángel de los cielos y mató a todo ese ejército que se había levantado en contra del pueblo de Israel. ¿Cuál es la dificultad que estás pasando? ¿Cuál es el problema que estás pasando? ¿Por qué te aflige? ¿Por qué te amedranta? La Biblia me enseña que la derrota no es para los hijos de Dios. Todo lo contrario, Dios quiere un pueblo que se levante, que resplandezca, que entienda que en estos tiempos lo que Dios quiere es que nosotros seamos instrumentos en las manos de un Dios vivo, que seamos de aquellos que dicen: no voy a retroceder. Si el diablo avanza, avanza tú. Si el diablo camina, camina tú, pero no te detenga, porque tenés un Cristo maravilloso que está de tu lado para ayudarte a cruzar el Jordán. Aleluya. Moisés se asusta, o Moisés de alguna manera, cuando se encuentra frente al Mar Rojo. Él quizás dentro de su corazón se amedrantó y dijo: Señor, ¿y ahora qué hago? Hay un pueblo que no quiere morir en estas circunstancias. Hay un pueblo que quizás lo tengo encima porque yo estoy delante de ellos. ¿Qué voy a hacer? Y me llama la atención lo que le dice el Jehová de los ejércitos, lo que le dice el Dios que yo conozco. Dios le dice: no clames a mí, no clames a mí, porque yo a ti te he dado un instrumento. Tú tienes una espada, con esa pelea. No clames a mí, porque tú eres martillo. No clames a mí, porque tienes una rodilla. Arrodíllate, clama y cree solamente, amados hermanos. Porque a veces nos quedamos simplemente en el clamor: lloré y ya. Lloré y me siento a esperar. No, es necesario accionar. Es necesario que nuestra obra vaya acompañada de aquella fe que proferimos, amados hermanos. Martillos somos y armas de guerra. Martillos somos y armas de guerra. Entonces, ¿por qué vemos en estos tiempos gente que quizás lo único que hace es
venir con quejas delante de la presencia de Dios. Señor, mira las circunstancias que vivo. Señor, mira que quizás me cortaron la energía. Señor, mira que me encuentro enfermo. Señor, mira que esto, y es que no avanzo. Y es que no, amados hermanos, es tiempo de que tú creas, es tiempo de que tú avances, es tiempo de que tú te pares firme y que las dificultades no sean las que te hagan retroceder. Es tiempo de que tú entiendas que en cada momento, en cada proceso que tú vives, hay un diseño de Dios. En cada circunstancia que tú vives, hay un propósito de Dios, amados hermanos. Jesús llega al hogar de Marta y ellas le dicen: Señor, pero es que si tú hubieras estado aquí, Lázaro no habría muerto. Pero Jesús, que le dice: crean solamente. Es tiempo de que hay un pueblo que le crea a Dios, que aunque vea a Lázaro quizás en medio de la tumba, aunque vea a Lázaro sepultado, aunque vea que quizás en sus circunstancias, en su realidad ya no hay esperanza, entienda, amados hermanos, que cuando Jesús llega, aunque Lázaro tenga 4 días, aunque Lázaro tenga los días que tenga, amados hermanos, Lázaro tendrá que levantarse. Tu problema tendrá que solucionarse. Las puertas que se han cerrado tendrán que abrirse, porque Dios ha decretado bendición para tu vida. No somos cualquier cosa en manos de Dios. Somos armas de guerra, amados hermanos. Somos armas de guerra. Entonces, ¿por qué te afliges? Entonces, ¿por qué te amedrantas? Entonces, ¿por qué temes, amados hermanos? El salmista David en algún momento vivió esta experiencia. Él se encontraba afligido, él se encontraba angustiado, pero llegó un momento en donde no esperó que el pastor quizá llegara y le visitara, en donde no esperó que quizá los ancianos llegaran y le dijeran: hombre, sigue adelante. No, David se encontraba angustiado, atribulado, pero él mismo, dentro de su corazón, expresa unas palabras que a mí me llenan de fuerza. Él le dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas por lo que estás viviendo? ¿Por qué te afliges por la realidad que tienes hoy en tus manos? ¿Por qué te turbas por el problema que tienes en tu hogar, en tu familia? ¿Por qué te abates, alma? Espera en Dios simplemente, porque aún has de alabarle, aún has de glorificarle. No todo está perdido, amados hermanos. Somos instrumentos en manos del Dios viviente. Somos instrumentos en manos de un Dios que todo lo puede, amados hermanos. Solamente tenemos que disponer nuestro corazón. Solamente tenemos que dejar a Dios que Él actúe, porque no es a nuestra manera. Si usted lo hace a su manera, lo más probable es que no vaya a quedar bien hecho. Pero cuando nosotros depositamos nuestra confianza en Dios, cuando nosotros decimos: Señor, hazlo a tu manera, sabremos y comprendemos y podremos comprender que a la manera de Dios es donde tendremos y alcanzaremos el éxito. La Biblia dice: los muchachos se fatigan, se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero también dice que los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza, amados hermanos. Tendremos nueva fuerza. No sé cuánto lo hayas intentado, no sé cuántas veces hayas orado, no sé cuántas veces hayas clamado. Pues hoy Dios te dice: eres martillo en mis manos. Solamente deja que yo haga la obra. Solamente deja que yo golpee el problema. Solamente deja que yo golpee la realidad. Solamente deja que yo obre en lo que tú hoy estás viviendo. Y ¿sabes qué es lo más importante, amados hermanos? Que cuando Dios actúa, amados hermanos, se cumple lo que está plasmado en la Escritura. Aquellos enemigos que querían vernos caer, que procuraban nuestro mal, el Señor los elimina. Y si no los elimina, amados hermanos, hay algo que dice el libro de Salmos capítulo 91. La Biblia dice que cuando nosotros dejamos, nos enseña que cuando nosotros dejamos que Dios actúe, que viene a ser el Señor, adereza mesa delante de nuestros angustiadores. Aquellos que querían vernos caer, aquellos que querían vernos en derrota, tendrán que ver cómo Dios nos exalta, tendrán que ver cómo Dios nos bendice, tendrán que ver cómo Dios se glorifica en nuestra realidad, amados hermanos. Pero tenemos que confiar, tenemos que entender que no es tiempo para retroceder.
Hay un mundo que avanza, amados hermanos. Hay un mundo espiritual que no duerme. El enemigo, si hoy no lo intentó, quizás de esta manera contigo, no creas, ay, ya él me va a dejar en paz. No, él va a seguir intentando. ¿Por qué? Porque sabe que tú eres martillo y arma de guerra en las manos de Dios. Porque él sabe que si tú te levantas, si tú comprendes el propósito de Dios, algo grande va a suceder, amados hermanos. Porque él sabe que mientras David no se presente a la batalla, el enemigo va a levantarse y va a decir: ustedes conmigo no pueden. Él sabe que si Eugenia no se levanta, él sabe que si Cairo no se levanta y se enfrenta a la batalla, quizás muchas veces él va a hacer que el pueblo retroceda. Pero cuando David se presente a la batalla, cuando David se levante, él va a decir confiadamente: soy arma, soy instrumento en manos de un Dios vivo. Y por lo tanto, él va a expresar claramente que ese filisteo incircunciso tiene que caer, amados hermanos. Tenemos que llenarnos de confianza, entender que aquí se hace lo que Dios quiere, entender que aquí no mandamos nosotros, amados hermanos, entender que las cosas aquí se hacen a la manera del Dios que nos llamó. Cuando nosotros entendemos que somos instrumentos, podremos tener la capacidad de ver con los ojos de Dios. Y la Biblia dice claramente que los pensamientos nuestros no son los pensamientos de Dios. Los caminos nuestros no son los caminos de Dios. A veces nosotros vemos que la situación se torna difícil y por donde uno se mete, ay, es que esto está difícil, ay, es que la situación está muy dura, ay, que es que yo no veo quizás forma de avanzar, es que no tengo nada en mi casa, no tengo el sustento, no tengo el abrigo, no tengo nada que comer, amados hermanos. Y uno escucha por aquí y por allá: la situación está difícil. Y es verdad que la situación está difícil, pero yo tengo un Cristo vivo, amados hermanos, que se pasea aún sobre el mar, amados hermanos, sobre las circunstancias, sobre las cosas que parecen difíciles. Él tiene el poder y la autoridad para actuar. Esa es la manera de Dios. Es conforme al propósito que Dios haya establecido. Pero hoy Dios insta a un pueblo a que crea. Hoy Dios insta a un pueblo a que se humille delante de Él. Hoy Dios insta a un pueblo que entienda que no somos cualquier cosa. Somos instrumento en manos del Dios viviente. Y no digas: pero esto es con esta persona, esto es con la otra. No, todos los que estamos aquí, si estamos aquí, es porque hay propósitos en manos de Dios. Amén. Porque Dios nos trajo a este lugar con un propósito. Tenemos que comprender lo que Dios quiere hacer, pagar el precio que tengamos que pagar, amados hermanos, y esperar fielmente en que Dios se glorifique en nuestras circunstancias. Porque a veces también somos muy dados a querer que Dios se manifieste, que Dios se glorifique, y nosotros no hacemos el mínimo esfuerzo, amados hermanos. ¿Qué dijo el sabio Salomón? Del hombre son las disposiciones del corazón y de Jehová es la respuesta. Queremos golpear las circunstancias. Ve si pelea con mi equipaje. Pero me llama la atención, amados hermanos, es que lo que expresa David dice: yo no puedo andar con esto. Esto no es del arma la cual Dios ha depositado en mi vida. Este no es el martillo, este no es el arma de guerra el cual Dios ha entregado en mis manos. Quítame esta arma, porque lo que Dios entregó en mis manos fue una onda y una piedra. Y con esta piedra es que voy a derribar a aquel gigante. Por insignificante que parezca, si Dios te entregó un martillo en tus manos, úsalo, amados hermanos. Úsalo bajo la dirección de Dios, claro está. Por insignificante que parezca, si lo que Dios quiere es que tú le des gracias. Aleluya. Por más insignificante que parezca, si lo que tienes en tus manos es una simple gratitud, aunque no es simple, porque el ser agradecido es grande delante de la presencia de Dios. Utilízalo, amado hermano. A veces uno dice o observa humanamente que lo que tiene, no, ay, es que yo necesito, es que el varón, el predicador, el pastor ore por mí. No es así, amados hermanos. Lo que tú tienes, lo que Dios ha depositado en tu vida es de gran valor. Amén. Es de gran valor delante de la presencia de Dios, por insignificante que parezca. Cuando Jesús se encontraba predicando con la multitud, la Biblia dice que solo habían 3 panes, amén,
¿Y qué hizo Jesús? Multiplicó esos panes y todos comieron y sobró. Cuando tú y yo nos disponemos delante de la presencia de Dios, hermanos, va a haber abundancia. Vamos a ver la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque hemos comprendido que no somos nosotros, no son nuestros recursos, no son lo que quizás está delante de mis ojos, no es la realidad la cual yo estoy viviendo, es lo que Dios puede y quiere hacer en nuestras vidas. Tenemos que entender eso, amados hermanos. La Biblia allí en el libro de Jeremías lo dice: martillo sois, instrumentos de guerra, y no para cualquier cosa, dice, para derribar. Dios nos ha llamado para eso, pero a falta ver cuál es tu disposición, falta ver si en realidad tú deseas, tú anhelas que Dios sobre en tu vida. Cuando hay deseo, cuando hay anhelo, cuando hay disposición, Dios se manifiesta. Amén. La Biblia dice que un corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia. Si quieres ver que las cosas cambien en tu entorno, tenemos que disponernos, porque la disposición es la clave. Y te reitero y te digo, no vas a ver la obra de Dios en tu vida si no dejas que Dios haga por ti. Si no le das a Dios las riendas de tu vida, de tu familia, de lo que estás viviendo, el proceso por el cual estás pasando. La Biblia nos enseña que Israel salió al desierto. ¿Y qué dice? ¿Qué nos enseña? Que solamente 2 personas pudieron entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque vivieron bajo sus propias convicciones. Dios quiso encaminarlos, procesarlos para mostrarles su gloria, pero que su obstinado corazón no permitió que Dios obrara. No es como nosotros queramos, no es quizás como nos sentemos a pensar, es que yo ahorita voy y le digo a esta persona que tiene dinero que me ayude. No, si Dios quiere, cierra el corazón. O si Dios quiere, obra a través de una persona que no tenga recursos o que tenga pocos recursos, amados hermanos. La Biblia dice que los pensamientos de Dios no son los nuestros y tenemos que entender esa parte. Y entender, tener claro que solamente somos instrumentos en manos del Dios viviente. Hay grandes cosas, grandes proyectos, grandes propósitos en Dios para con la iglesia en estos tiempos, porque Dios está inquietándonos. No sé a usted, pero yo siento que Dios está inquietándonos en estos tiempos a que nosotros seamos portadores de su gloria, amados hermanos, a que no nos conformemos a este siglo, a que no nos conformemos simplemente con sentarnos y ser espectadores. No, a que cada día anhelemos su presencia, le busquemos y nos llenemos de Él, amados hermanos. No sabemos quizás lo que va a suceder más adelante, pero cuando hay un pueblo que se humilla, amado hermano, somos de aquellos que vencemos en medio de la guerra. ¿Por qué? Porque nos preparamos, porque con tiempo buscamos su presencia, porque nos proyectamos a adquirir esa madurez espiritual para que cuando el viento venga no nos haga retroceder, amado hermano. ¿Por qué? Porque en nosotros está la gloria y la presencia de Dios. Los discípulos se levantan y le dicen: Señor, no tienes cuidado de nosotros, vamos a perecer, vamos a morir. Pero ¿qué le dice el Señor? Hombres de poca fe. Cuando la presencia de Dios está en nuestra vida, la tempestad se puede levantar de una y mil formas, amados hermanos. Pero Dios en su momento también se va a levantar y le va a decir a la tempestad: calla, enmudece. ¿Por qué? Porque no hemos sido llamados para vivir en retroceso ni en derrota. Hemos sido llamados para ser portadores de la gracia y del favor de Dios en nuestras vidas. Analiza de qué manera estás viviendo, qué instrumento estás siendo en manos de Dios. ¿Qué instrumento estás siendo? Si en verdad eres ese martillo o ese instrumento de guerra, o simplemente has sido de aquellos que dice: apague y vámonos. Te has detenido y no has dejado que el propósito de Dios se ejecute en tu vida. Una generación distinta es la que Dios quiere ver en estos tiempos. Una generación que entienda que no somos parte de los naturales. Los naturales son de aquellos que dicen: no, este va a morir, este va a quedar allí postrado. Pero los que no somos naturales, amados hermanos, los que vivimos en lo sobrenatural de Dios, comprendemos que la leve tribulación momentánea no es lo que nos va a hacer detener, no, sino que debe producir en nosotros ¿qué? Un excelente peso de gloria. Somos de aquellos que comprendemos que los procesos en Dios son para nuestra consolación y salvación, que todo lo que Dios nos permita vivir, experimentar, es para mostrar su grandeza y sus maravillas. Así que no olvidemos en esta noche que somos instrumentos y manos de guerra en las manos del Señor. Póngase sobre sus pies. Aplauda al Señor en esta noche si desea alabarlo. Martillo de guerra sois. Instrumento de guerra, amén, hermano.